¿Qué tal, maestra? Somos Jorge Aranda Ramírez y Óscar Marcelo Sánchez Áspera. Esperemos que usted se encuentre de la mejor manera en cuanto a salud. Vamos a presentar lo que es dispositivos de expansión. Básicamente vamos a hablar de su clasificación y funcionamiento. Principalmente, bueno, ¿qué es un dispositivo de expansión? Este es un elemento que permite y regula el paso del refrigerante líquido desde un estado de presión más alto, también tiene una temperatura más alta, a un estado de presión y temperatura más bajos. Se consideran como tales las válvulas de expansión. Entre estas, pues tenemos ahí manuales, termostáticas, electrónicas, entre otras. También se utilizan lo que son los tubos capilares, etcétera. Como ya lo mencionamos, lo que buscamos de un dispositivo de expansión es que nos disminuya la presión y temperatura del fluido refrigerante con el cual estamos trabajando. Esto para que se produzca la expansión del líquido en el ambiente de menor presión, se evapore y aprovechar el calor latente del mismo. Para su salida, tener un aerosol, que en casos reales tenemos pequeñas gotas de refrigerante en la suspensión. Este, Esto nos va a ayudar a facilitar su posterior evaporación para que continúe el proceso. Como tal, un dispositivo de expansión es uno de los cuatro elementos indispensables para una instalación de refrigeración, junto con lo que son el condensador, el evaporador y el compresor. En este caso, los más utilizados, comentados anteriormente, pues son los tubos capilares, las válvulas de expansión manual, válvulas de expansión termostáticas, electrónicas, válvulas de frotador. Los dispositivos de expansión se localizan lo más cerca posible a la entrada del evaporador. Esto por cuestiones prácticas y para que no haya tantos cambios de presión y temperatura en el recorrido del fluido. Como principal dispositivo de expansión hablaremos de lo que es un tubo capilar. Este conduce el fluido, que en este caso es el refrigerante, en una sección muy pequeña, con un diámetro y un espesor muy pequeño. En este caso, bueno, las imágenes que vemos aquí son de un tubo capilar hecho de material cobre. Y se le nombra así por su similitud con el espesor de un cabello. Bueno, este tipo de dispositivos tienen ciertas ventajas con respecto a los otros dispositivos de expansión. Y una de ellas es su sencillez, este, que no tiene piezas móviles, facilidad de reparación, sustitución, no necesita depósito de líquido, tiene muy pocas piezas, por lo cual es muy poco común que este se averíe o falle Y en este caso, si llega a fallar, pues es fácil su, su su, su reemplazo. reemplazo. Algunas de las desventajas que tiene, bueno, como tal, el material que se utiliza para fabricación de este tubo capilar, bueno, pues su rigidez no nos permite adaptar el caudal del refrigerante a las variaciones de carga térmica y la temperatura del medio en el que se encuentra. El punto de fusión es bajo, ya que tiene, como antes lo mencionamos, pues un poco diámetro. A continuación les vamos a presentar básicamente cómo funciona este tipo de dispositivos. Toda la carga que lleva el refrigerante y la presión se pierde gracias a la longitud y el diámetro que tiene este tubo capilar. Obviamente, entre más grande sea el tubo capilar, más pérdida y más caída de presión va a tener. Y en cuanto más delgado sea, pues también va a ser que pierda carga y presión. ¿Y a qué nos ayuda un tubo capilar? Bueno, este nos va a alimentar lo que es el evaporador. ¿Con qué lo va a alimentar? Con el líquido refrigerante, ya a una baja presión y a una baja temperatura, según la demanda de carga para aprovechar el flujo de este mismo calor. Y nos va a asegurar la existencia de un recalentamiento dentro de uno de los márgenes seguros para evitar la llegada del líquido al compresor. Esto ya cuando se reinicie el ciclo. Bueno, y otro tipo de dispositivos de expansión son las válvulas. De estas tenemos diversos tipos. Ahorita les vamos a presentar los que son las válvulas de expansión manual.
Esta, pues como su nombre lo dice, la regulación de la presión o de la carga del fluido se realiza mediante una mariposa y un tornillo. Este tipo de válvulas se asemejan a las convencionales que nosotros tenemos en nuestra casa para abrir el agua. Sabemos que conforme más abramos, el caudal del agua va a ser mayor, y esto se asemeja al igual en cierto tipo de máquinas de refrigeración o aires acondicionados. El siguiente tipo de válvula que abordaremos sería la de expansión automática. Se trata en este caso de las válvulas de asiento de accionamiento automático. Estas válvulas se componen de un tornillo de ajuste. En este caso se tendrá también un fuelle o un diafragma junto con un resorte, un vástago y un asiento. En la imagen podemos observar lo que es la válvula de expansión automática, las diferentes posiciones que tiene su tornillo de ajuste, su regulación, el resorte o diafragma que va a tener, y pues va a ejercer una presión este resorte, y con la carga que va a tener la instalación de refrigeración, pues aumentará o disminuirá el caudal de nuestro refrigerante utilizado. Bueno, otra de las válvulas que también se usa, no tanto y no tan comúnmente, porque este tipo de válvulas son para ciertos evaporadores, los cuales son de tipo inundado, donde todo el evaporador contiene el fluido frigorífico. Este, el funcionamiento de este tipo de válvula es algo complejo y se asimila a los tanques de los inodoros que tenemos. Conforme el fluido va disminuyendo, obviamente la presión va a ser menor y el caudal va a ir disminuyendo. Esto se va a compensar al abrir la compuerta que está accionada por el flotador para así compensar esas pérdidas de presión y de cargas del fluido. Otro tipo de válvula sería la denominada BET o BET, comúnmente conocida. Esta es la válvula de expansión termostática, la cual actúa por medio de un elemento de expansión controlado. Este pues sería un bulbo, un sensor, el cual regula el flujo del refrigerante líquido a través del orificio pues de la válvula. Va a disponer, como ya les mencionaba, de este sensor. ¿Qué regula este sensor? Bueno, va a regular la temperatura, que se encarga de cerrar o de abrir la válvula para así disminuir o aumentar el ingreso del refrigerante y su consecuente evaporación dentro del evaporador, lo cual implica una mayor o menor temperatura ambiente respectivamente. Hablando de este tipo de válvula, es de las más utilizadas comúnmente en los motores de combustión interna para pues, su regulación de temperatura. En la imagen podemos observar un corte transversal de lo que es una válvula de termostática y pues sus componentes. Podemos ver lo que es el bulbo de sensor de temperatura y pues por donde es el flujo del caudal de nuestro refrigerante, así como también pues los diferentes componentes que son el diafragma, el resorte y la aguja que es la que va a permitir el paso del caudal. Cabe mencionar que este tipo de válvulas son las más utilizadas en la industria. Por ende, suelen ser las más importantes, suelen ser las más comunes. Quizá no las más baratas, pero son las que demandan mayor producción y por lo tanto hay más piezas y son fáciles de encontrar. Así como también podemos observar que, bueno, utilizan también lo que son tubos capilares, esto del bulbo sensor hacia la BET, que en este caso ya sería pues un complemento extra en nuestro dispositivo de expansión. Como ya lo vimos en la anterior diapositiva, la estructura de este tipo de válvulas es algo compleja. En el interior del bulbo, cabe mencionar que ya lo mencionamos antes, que es donde está el tubo capilar, existe el fluido que en un principio suponemos que es igual al refrigerante de la máquina y que aproximadamente tiene la misma temperatura del gas de aspiración. Esta válvula maneja tres presiones, la que actúa sobre el diafragma, la que intenta abrir la válvula y la presión del refrigerante. La presión 3 se ejercería sobre el muelle, esta es la que tiende a cerrar la válvula. Como tal, la presión del muelle permanece constante mientras no se modifique el tornillo de ajuste. En este caso, pues ya será para mejorar su rendimiento. Para el estudio del comportamiento de la válvula, se supone que se encuentra en una posición fija.
esto para posteriores estudios. Si se produce un aumento en la carga frigorífica, el refrigerante se evaporará más rápido y absorberá más calor sensible, aumentando así su recalentamiento. El bulbo detecta este aumento de la temperatura a la salida del evaporador y aumenta así la presión 1, que intenta abrir la válvula, y así se aumentaría también el caudal de nuestro refrigerante. Un tipo de variante que tenemos de esta válvula es la compensación de presión. Como su nombre lo indica, esta válvula o su función, diferente a la otra válvula de expansión termostática, es que es para equipos de medianos o grandes y altas presiones, que tienen variaciones de carga térmica. Además, deben ser utilizadas en sistemas donde el evaporador tiene muchos circuitos y o está acoplado a un distribuidor refrigerante, o sea, en dispositivos más complejos. Esta válvula se dio gracias a que había demasiados problemas en la instalación frigorífica, ya que teníamos pérdida de carga de refrigerante al interior del evaporador. Básicamente, esto lo que hace es compensar esas pérdidas de presión. Aquí tenemos un dibujo de la válvula que se asemeja demasiado a la termostática. Lo único que tiene diferente es el compensador de presión que está aquí. Y por último hablaremos sobre lo que es la válvula de expansión electrónica. En este caso pues ya va a trabajar mediante un control electrónico, en el cual pues tiene, como lo dice, un sensor de temperatura y va a enviar la señal a un circuito integrado. Y mediante estos datos mantiene un sobrecalentamiento dentro de los parámetros permitidos para el funcionamiento. En las imágenes pues también podemos observar un corte transversal de esta válvula. Como nos podemos dar cuenta, ya es una válvula más pequeña. Esto debido a que ya con el control o el sensor que tiene y envía las señales al circuito, pues se puede compactar en un tamaño más pequeño y cumplir la misma función, que es regular lo que sería el caudal y así también la carga de nuestra instalación a refrigerar. Esta válvula solo se utiliza en dispositivos más modernos, pero tiene una desventaja diferente a las de más válvulas, que por ser del tipo electrónico, obviamente su vida es muy pequeña respecto a la de las demás válvulas, claro. Como conclusión, bueno, los dispositivos de expansión son completamente importantes ya que son uno de los 4 elementos principales en una instalación de refrigeración y como tal es importante conocer las funciones y las características de cada uno para así saber en qué tipo de instalación podemos utilizarlos y cuál de estos es el que se va a desempeñar de una mejor manera en estas instalaciones. Bueno, con esto concluimos la presentación. Esperamos que haya sido de su agrado, maestra. Gracias. Nos